Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a tucuna.es. Nosotros somos una fundación que brinda soporte a quienes han tenido alguna experiencia de contacto sexual sin su consentimiento, violación y o abuso. Nuestro deseo de ser un apoyo a la comunidad nos ha impulsado a generar este espacio de aprendizaje y de diálogo. En este momento le voy a dar la bienvenida a nuestro querido coordinador, el magíster Javier Romero, quien nos presentará a nuestro invitado de la noche. Adelante, Javier. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas noches a cada uno de los que nos hemos convocado en la noche del día de hoy. Y precisamente vamos a estar atentos a la charla que le hemos denominado Cultura de la Violación, por parte de un amigo, Enrique Stola. Él es médico psiquiatra, es argentino, es especialista en investigación científica, además es magíster en psiconeuroendocrinología, psicodramatista, experto en violencia de género, en agresiones sexuales contra las infancias y masculinidades. Vamos a estar todos muy atentos a la exposición de Enrique Stola. Y ahora pues para cerrar un poquito esta pequeña introducción que hemos dado, pues le vamos a dar el paso a la doctora Benítez. Doctora, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Javier. Bueno, para nosotros es un verdadero placer que Enrique Stola haya aceptado una invitación por parte de Tucuna, y más allá de todos estos currículums muy extensos, muy importantes también, quiero decir que, bueno, tuve la oportunidad de escuchar a Enrique en una conferencia que dio en Uruguay, en la Asociación de Científicos, y bueno, quedé absolutamente fascinada con su pensamiento y me pude poner en contacto con él con el objetivo de pedirle la colaboración para la charla de Tucuna, porque Tucuna siempre está como buscando talentos, ¿no? Estamos a la casa de gente que nos quiera venir a colaborar. Muchísimas gracias, Enrique, por la aceptación de esta invitación, y bueno, damos paso a que la gente escuche tu sabiduría y realmente toda tu concepción, que es muy interesante. Muchas gracias. Antes de que nuestro querido invitado participe, me gustaría que las personas conozcan algunas recomendaciones generales. Por favor, silenciar el micrófono. Al final de la exposición de nuestro invitado vamos a tener un espacio para poder compartir preguntas y dudas, y esta es la manera de cómo podemos hacerlo, mediante preguntas a través del chat o levantando la mano y a su vez esperando el turno para que cada uno de los que deseen puedan participar. La otra recomendación es ser concretos en la formulación, así tenemos más oportunidad de participación. En este momento le damos la bienvenida a Enrique y le damos paso para su diálogo. Buenas noches. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que todos estén muy bien. Voy a decir algunos titulares con respecto a cultura de la violación. Para esto tenemos que definir mínimamente lo que es el patriarcado. Y quiero decirles además que mi pensamiento y todo el desarrollo que yo hago proviene de teóricas feministas. Yo soy feminista, un varón feminista, y bueno, incorporo parte, obviamente, de mi aprendizaje y mi práctica social, pero el basamento es el aporte de las compañeras feministas y el aporte también de los movimientos antirracistas. El patriarcado, dicen las compañeras del feminismo comunitario de nuestra América, es algo así como la matriz de todas las dominaciones. Si nosotros vamos a 1492, vamos a ver que ahí se termina de estructurar y se afianza, se termina de estructurar la práctica, pero se va afianzando la idea del racismo ligado al color de piel. Entonces, tenemos desde esa época una dominación racial, la supremacía blanca. Tenemos una constante
que siempre existió una dominación de clase, y tenemos otra constante, que cualquiera sea los cambios socioeconómicos que se produzcan en la sociedad, siempre hay una dominación de género. Y esta dominación ha sido masculina. Entonces, el patriarcado tiene género, es masculino. Ahora, el machismo, que son todas aquellas actitudes, creencias, pensamientos, chistes, gestos, posiciones corporales, etcétera, que jerarquizan la figura masculina y jerarquizan la diferencia entre los cuerpos. El machismo atraviesa absolutamente todos los cerebros. De ahí que todas las personas tengamos, independientemente de su orientación sexual, de su definición, varón, mujer, trans, travesti, como quiera llamarse, todas tenemos que trabajar sobre nuestro sistema de creencias para romper con todos aquellos mecanismos de dominación. Bien, una de las cuestiones fundamentales en la que somos entrenados los varones, con diversas situaciones y de acuerdo al desarrollo tecnológico de cada época, es el poder masculino y que los varones podemos ser dueños de todo. Podemos ser dueños de los cuerpos, de cualquier persona subordinada, y ahí entra la diferencia jerárquica en relación a las mujeres y otros cuerpos feminizados por el patriarcado. Podemos ser dueños de la riqueza, podemos manejar los fondos de inversión y manejar lo que es todo el capitalismo financiero. Podemos explotar los cuerpos que se nos antoje. Podemos pelearnos, competir, mostrarnos como machos, pelear como machos. Si nuestra pareja sufre una afrenta, entonces peleamos como machos, como si hubiésemos sido nosotros los agredidos, sin una cosa es ser solidario y otra cosa sentirse la víctima. Entonces, hay toda una cosmovisión que nos educa en este rol. Y voy a traer aquí algunas cuestiones que tienen que ver con España, porque esto está presente en todo el área de Occidente, léase los países del norte, y su área de influencia y de dominio. No estoy hablando aquí de la construcción del varón dominante en otras áreas, en donde han tenido otra historia, etcétera. Me estoy refiriendo a nuestra área, nuestra América, por ejemplo. España tiene muy buenas estadísticas, han tenido dinero y pueden hacer esas investigaciones. El año 2019, una evaluación de una estadística hecha sobre varones jóvenes entre 15, 19 y 29 años, mostraba que el 10% de esos varones decía que la violencia de género no existía, ese que es un invento de las mujeres feministas. En el año 2021, 19, 20, 21, 2 años nada más, ya no era el 10%, sino el 20%, es decir, aumentó el 100%. Entonces, debemos preguntarnos qué está pasando que se produce eso. Otra estadística, creo que esta fue en Chile, lamentablemente no la guardé, pero sí recuerdo algunos datos. Hecha sobre la situación de pandemia, en donde decían, bueno, a ver, ¿qué pasa con las tareas de cuidado? Ustedes pueden recordar que en la situación de pandemia,
las que pusieron el cuerpo fueron las mujeres. ¿Eh? Las mujeres con las tareas de cuidado eran fundamentalmente las que en todo el mundo pusieron el cuerpo. Hay más médicas que médicos, pero se habla de los médicos, pero eran médicas las que estaban enfrente. Todo lo que es el personal de limpieza de hospitales, de cuidado de los enfermos, de enfermería, etcétera, es fundamentalmente femenino. Es decir, eran las mujeres las que estaban al frente. Y si vamos a lo que eran las tareas de cuidado en la casa, las estadísticas, más o menos esto sucede en casi todos los países, muestran que las mujeres trabajan entre 3 y 7 horas más por día en tareas de cuidado que los varones. Bien, entonces, y además tareas no remuneradas y en muchos lugares altamente descalificadas. Entonces, lo que se observó con esa estadística, con esa investigación, fue que todos los varones, más del 90% de los varones, en la época de pandemia, había realizado alguna tarea que nunca había hecho en su vida. Por ahí se preparó, no sé, un desayuno, un café con leche, ¿no? Eso que a veces madres, mamás muy protectoras y machistas le dicen, no, deja que preparo yo porque vos me haces lío en la cocina y así van entrenando machistas, ¿no? Pero si tomábamos a las personas jóvenes hasta 40 años, el aporte realizado en tareas de cuidado de los varones era casi similar al de las mujeres, pero con una pequeña y gran diferencia. Los varones hacían las tareas de cuidado que les gustaban y las mujeres tenían que hacer todas, aunque no les gustaran. Y ahí de nuevo aparece el tema de la jerarquía. Y los varones eran los que iban a hacer fundamentalmente las compras, los que salían, los que sacaban al perro, etcétera, etcétera. Pero no hacían tareas que no les gustaran. Lo que de alguna forma ratifica que algunos varones pueden reacomodarse ante las nuevas situaciones, que la lucha de las mujeres los cambios que están produciendo la lucha de las mujeres, pero que siguen manteniendo la jerarquía. Pero vayamos a otro espacio. Y una pregunta que nos podemos hacer. Existen a partir de la década del 60 se produjo un gran cambio en todas las sociedades, que haber llegado un poco más tarde, en otras más temprano, pero digamos cuando la juventud en la década del 60 apareció como sector social, cuestionando los órdenes establecidos y los mandatos existentes hasta ese momento, con diferentes posicionamientos políticos, ideológicos, diferentes prácticas sociales. No vamos a juzgar eso, pero fue la juventud en todo el mundo que lo hizo esto, ¿no? En China, dentro de los países socialistas en contra del estalinismo, en nuestra América, con levantamientos, luchas revolucionarias, procesos de descolonización en África, etc. Pero también lo llamada revolución sexual y la lucha de las mujeres feministas norteamericanas que hicieron visible que el lugar más peligroso para las mujeres era la propia casa y que el incesto paterno-filial existía. El incesto paterno-filial por temporadas ha ido apareciendo en la historia y en la última oleada, digamos, donde se había hablado del tema, fue alrededor de 1870, 1880. Luego desaparece, se oculta. Y las feministas norteamericanas lo hicieron visible nuevamente, pero todavía hoy cuesta aceptarlo. Y el incesto paterno-filial, que
en muchos lugares y en muchas sociedades no está catalogado como tal dentro del ámbito jurídico. Por ejemplo, en Argentina se habla de una agresión sexual, de abuso sexual, y dice hay mayor pena, es agravado por el vínculo. Ya sea, pero esta pena, agravado por el vínculo, es para un progenitor, un padre adoptivo, para el maestro, para el profesor de música, para el cura, para el pastor, para un hermano, para un primo, agravado por el vínculo. Pero no es igual que a un niño o una niña la viole, la agreda sexualmente el propio padre o el padre adoptivo, que cualquier otro integrante de la familia. Y el incesto paterno-filial no se nombra. Y el incesto paterno-filial es uno de los elementos básicos y claves en lo simbólico, porque allí donde ese cuerpo tan pequeño necesita ser cuidado por esa figura paterna y necesita del cuidado de la figura que está cumpliendo ese rol, el rol paterno, es agredido, se rompe un pacto básico de cuidado natural. Se rompe un pacto básico y ese pacto, esa ruptura básica que estadísticamente dentro de lo que son las agresiones sexuales, el incesto paterno-filial esté ahí primero, porque sabemos que la mayoría de las agresiones sexuales sucede con personas conocidas. Bien, dentro de esas personas conocidas, según la estadística, en algunos países aparece como un 30% de incesto paterno-filial, 35, 40, pero siempre está en el primer rango. Esto simbólicamente nos habilita a todos los hombres a hacer lo que se nos antoja con los cuerpos. Después, cada varón decidirá si eso lo hace o no. Decidirá si se constituye en un agresor o no. Pero toda la sociedad estimula para que seamos agresores y estimula esto de la cultura, lo que se llama la cultura de la violación, que tiene en el incesto paterno-filial una de sus bases principales. Pensemos cómo se han roto a partir de la revolución sexual y de la lucha de las mujeres por sus derechos, y la lucha de todo el movimiento LGTBIQ+, por sus derechos, cómo se han roto tabúes sociales. Y hoy los cuerpos se suelen y se pueden relacionar con mayor libertad y con menos prejuicios. Pero a la vez hay toda una estimulación por ahí para que cuerpos de adolescentes se relacionen en momentos en donde no están preparados para hacerlos. O sea que la revolución sexual ha dado, junto con las otras luchas, cambios importantes en la sociedad, pero, y ahí empezamos con las preguntas. ¿Por qué será que hoy, en el 2021, y esto es algo que viene ocurriendo, va increciendo desde las prácticas económicas neoliberales, ¿por qué será que hoy la trata de personas con fines de explotación sexual mueve una cantidad de dinero, una cantidad de capital que manejan los machos, que está detrás de comercio de armas y está detrás de todo lo que tiene que ver con drogas? ¿Y por qué será que ese capital se hace con hombres que pagan por un encuentro sexual
con una mujer o con una persona que está en situación de trata, o con una mujer que está en situación de prostitución, o con una persona trans travesti a las que no le quedan salida y está la única salida que le ofrece la sociedad es la prostitución. ¿Por qué será que la sociedad mantiene eso? ¿Por qué será que si hoy tomamos nuestros teléfonos celulares y si nos metemos en las tiendas que tiene cada celular, encontramos aplicaciones para que si queremos relacionarnos sexualmente con una persona, con un grupo, para hacer lo que se nos antoje sexualmente, lo podemos hacer y gratis? Gratis. Entonces, ¿por qué tantos millones de hombres deciden pagar? ¿Por qué deciden pagar si pueden tener encuentros sexuales gratis en total libertad junto con otro hombre, otra mujer, con quien quieran, pero deciden pagar? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Pero miremos otra cosa que ocurre, que con los desarrollos tecnológicos ha explotado. Y esto es la pornografía. La pornografía a través de estos medios tecnológicos, la pornografía y los argumentos que tiene siempre son ensalzar la figura masculina, digamos, el acto sexual o el erotismo comienza con la erección masculina y termina con la eyaculación masculina. Todo lo que suceda ahí, todo lo que le puede hacer un varón a una mujer, eso va a ser representado como una fuente de placer para la mujer. No importa que la penetren 2 personas o 3 personas, no importa que le peguen, que eyaculen sobre su rostro, no importa lo que le hagan hacer. Siempre se va a mostrar como que para la mujer esto es algo placentero. Es decir, de nuevo la jerarquía. No hay nada que pueda hacer el hombre que no sea placentero para la mujer. Y pensemos en lo que son las violaciones correctivas hechas a mujeres lesbianas. Los machos que dicen, vos sos lesbiana porque no has tenido la oportunidad de estar conmigo. Y las violaciones correctivas que se producen. Las agresiones terribles que se producen a las mujeres lesbianas. O las agresiones terribles que se producen a los varones trans. Entonces, una investigación hecha y que ha sido llevada a diferentes comunidades en España, ustedes pueden poner niñez, adolescencia, pornografía, investigaciones ahí para buscar, donde intervinieron varias organizaciones que trabajan con niños y niñas, muestra que hoy los nenes y nenas de 8 o 9 años jugando con los celulares se encuentran casualmente, entre comillas, con películas pornográficas. Y que en las investigaciones que hicieron, los varones comienzan a consumir pornografía a los 12 o 13 años y más del 90% de los varones consume por lo menos hasta los 18 o 20 años. A la vez, también hay jovencitas, adolescentes, mujeres que consumen en menor cantidad. Deben dar, no recuerdo si andaban en el 60 o 40%. Ahora, cuando se les preguntaba a los varones por qué veían, era porque querían conocer, aprender, porque los excitaba, etc. Y muchos de ellos tenían la fantasía de llevarlo a la práctica, todo lo que habían visto. Un porcentaje de esos varones, adolescentes, los había llevado a la práctica y nunca le había pedido permiso
a sus parejas, nunca había pedido el consentimiento a sus parejas adolescentes. O sea que había impuesto esa práctica. Había hecho el ejercicio del poder de imponer esa práctica. Y cuando se le preguntaba a las jovencitas por qué veían pornografía, entonces un porcentaje importante de ellas respondió: porque quiero saber qué se espera de mí. Esto es, quiero saber qué esperan los varones de mí. No importa mi deseo, lo que importa es el deseo masculino. Y entonces, esa jovencita, en el actual contexto de ruptura de prejuicio, de libertad de los cuerpos, etc., va a estar teniendo relaciones sexuales con otro adolescente sin estar adecuadamente preparada, pero además, creyendo de que es libre sexualmente, cuando en realidad lo que está cumpliendo es el rol patriarcal que está marcando la pornografía, que hay que responder al deseo masculino. Y entonces llegamos a una conclusión, que la que está educando sexualmente y está, por lo tanto, recreando los roles machistas, de dominadores, etc., es la pornografía. Y allí donde no hay educación sexual integral, la que educa es la pornografía. Es claro cómo educa la pornografía. Violaciones grupales, agresiones de todo tipo sobre las mujeres, sobre niñas, adolescentes. Pero volvamos a aquel varón que en vez de tener relaciones, encuentros libres y gratis, prefiere pagar. Y hoy hace ese aporte, pero un aporte que va de 10 euros, de acuerdo al color de piel de la mujer y la clase a la que pertenece, hasta 50, 100 euros, 1000 euros. Son millones de euros, millones de dólares que circulan mes a mes. Ahora, ese varón entra allí, a ese espacio, donde está esa mujer, donde está esa persona trans, travesti, donde está aquella persona que se supone en libertad va a comerciar o a prestar un servicio, todo entre comillas lo digo, ¿no? Y ese varón impone. Ese es un espacio donde el feminismo no entró. Ese varón impone. ¿Qué puede imponer? Ahí a veces puede imponer que quiere ser escuchado. Entonces muchos estudios antropológicos, de antropólogos varones machistas, pero que dicen que están en nuevas masculinidades, hablan sobre, romantifican, no sé cómo es, la hacen romántica la situación, ¿no? El pobre varón que se encuentra solo y entonces va y se encuentra con una mujer en situación de prostitución y le cuenta su vida y las desgracias que tiene, etcétera. Pero como dicen algunas compañeras que han pasado por esa situación, estos tipos nos las hacen pasar muy mal, porque nosotros para estar ahí necesitamos disociarnos o tomar drogas. Estos tipos nos tratan como humanas, se van y nosotros necesitamos recomponerlas para seguir con el otro cliente. Ahora, ese tipo que sale de ahí, o el tipo que entra, paga y le da una paliza a esa mujer, o realiza una práctica que esa mujer no quiere, esos tipos salen de ahí sintiéndose machos,
Esta es la recompensa simbólica del patriarcado. Salen sintiéndose machos y a ninguno de ellos les importó un comino, absolutamente nada, ni se preguntaron si esa mujer estaba en situación de trata o, como ellos dicen, estando ahí en total libertad sexual y está ahí porque le gusta, porque quiere y porque vive de eso. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es cuál es la función que cumple la cultura de la violación en el patriarcado. ¿Por qué el patriarcado lo sostiene? ¿Por qué tantos millones de hombres lo sostienen? ¿Mm? ¿Por qué tantos millones de hombres deciden pagar cuando en realidad podrían relacionarse sexualmente gratis? ¿Por qué están aumentando las violaciones grupales? No solo se denuncian más, sino que están aumentando. ¿Por qué está aumentando la agresividad y la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres, niñas y adolescentes? ¿Mm? Son el 37. Me detengo acá. ¿Tienen comentarios, preguntas? Me dijeron que tenía Muchísimas que hablar gracias. más o menos 30 minutos. Muchísimas gracias, Enrique. Entonces, en este momento vamos a poner a consideración del público que nos acompaña para que puedan realizar las preguntas correspondientes. En este caso, Alicia Rosero levantó la mano. Quisiera que por favor sea concreta en su formulación. Enciende el micrófono, adelante, por favor. La escuchamos, Alicia. Adelante, por favor. Tiene que abrir su micrófono. No se escucha nada, ¿no? Perdón, Isabel, adelante, por favor, usted tenga la bondad. A ver, bueno, en realidad, Enrique, cuando ponemos media hora, nunca calculamos lo que puede llegar a ser lo interesante de todo este planteo tuyo. La pregunta mía va un poco hacia mi realidad ecuatoriana. Yo vivo en Ecuador, y los índices son alarmantes, digo alarmantes. Y a mí lo que me preocupa es cómo organizamos a los hombres, o cómo los organizamos, no sé si es la palabra, pero cómo hacemos para que haya un cambio desde los machos, desde de los tipos que están tan cómodos, aparentemente cómodos, en esa situación. Es decir, cómo generamos movimientos de pensamiento para esos varones. Hace un tiempo, no muchos meses, en un conversatorio, una joven me dijo: ¿y ustedes los varones qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Piensan en esto? ¿No piensan nada? ¿Qué piensan? Y yo le dije: a ver, vos sos una joven mujer blanca. ¿En algún momento vos pensás cómo tu blanquitud, tu forma de moverte, tu forma de expresarte como mujer blanca puede joder, puede molestar a alguien que no sea blanca? No, no entra. Porque cuando se está ejerciendo en la sociedad algún nivel de poder,
ya sea un poder de clase, un poder de género, un poder racial, no se piensa, se ha naturalizado. O sea que hay que hacerlo pensar, hay que hacerle ver que esas prácticas pueden estar produciendo daño o pueden estar lesionando derechos, etc. Ahora, los varones, en general, ¿están dispuestos a producir cambios? Yo lo que estoy observando es que van surgiendo varones. Claro que hay varones honestos, empáticos, que perciben el sufrimiento que existe y entonces se preguntan, tratan de acceder a alguna lectura, tratan de pensar. Abuelos que por ahí eran muy machistas y escuchan a sus nietas y reflexionan, pero todavía eso está en el plano muy de lo individual y ocupa un pequeño sector de la sociedad. No es que los varones hayamos logrado, digo, ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Francia, ni en Alemania, en ningún país, ni en los países nórdicos, que hayamos logrado un activo que produzca un impacto cultural como el que están produciendo las mujeres en todos los países. Porque además esto implica renunciar al ejercicio de la dominación. Yo a veces escucho de las compañeras feministas, a veces un llamamiento ético, los varones tienen que pensar y hacerse cargo de los privilegios que... Pero pongamos una situación más, digamos, muy real, muy presente, pero que es medio difícil que se dé. Pongamos a los 10 hombres más ricos del mundo hoy, que tienen más dinero que todas las mujeres de África juntas. Los reunimos, manejan fondos de inversión, hacen pelota a países, no les importa absolutamente nada. Decimos, pero señores, tienen que reflexionar. Ustedes están volviendo pobres, están haciendo pobreza. Esto significa mortalidad infantil, esto significa miseria moral, esto significa degradación de la vida. Están encarando negocios que están destruyendo la naturaleza, están pensando que los ricos, a ver cómo se van a vivir en otro planeta, colonizando ese smoke, no me acuerdo cómo se llama, el delirante, cómo colonizan otros planetas, pero están destruyendo esto. ¿Ustedes piensan de que ese llamamiento moral va a modificar algo? No, con estos varones es un tema de poder, no de moral, no de reflexión. Es un tema de poder ponerle límites. Entonces, yo creo que una cosa muy importante aquí, los varones tenemos que aprender una ética del cuidado. En el 2016 se hizo en Argentina una reunión entre la comunidad latinoamericana, los países de la comunidad latinoamericana y caribeña y la comunidad europea sobre violencia de género. Yo estuve presente como uno de los representantes de Argentina y me tocó estar en la mesa con la representante de Suecia. Y la representante de Suecia comenzó su exposición preguntando sobre qué se sabía sobre Suecia y todo era maravilla. Bueno, dice, la cosa no es así, porque lo que se había producido, creo que fue en el 2014, la primera encuesta sobre violencia de género en toda la Comunidad Europea y dio un resultado desastroso, que fue una conmoción para todos los países, ¿no? Salvo España, que ya venía trabajando y lo tenía más claro el tema.
Pero los franceses, que suponían que esto era un tema de los latinos, de los machos latinos, se desayunaron sobre la cantidad de mujeres asesinadas durante por mes y el nivel de violencia que existía, lo mismo en los países nórdicos, etc. Ahora, ellos pusieron tiene medios económicos, bueno, inmediatamente en lo que serían los jardines maternales, donde van los chiquitos, chiquitas de menor edad, que están ahí caminando recién y no tienen la edad como para estar escolarizadas. Pusieron las cámaras grabando y a ver cómo actuaban las mujeres, en general mujeres que los cuidaban. Entonces ahí se dieron cuenta que las mujeres invitaban a las nenas a que realizaran tareas de cuidado con ellas, que las ayudaran, o sea, en tareas de cuidado, pero que además les preguntaban cómo se sentían al hacerlo. ¿Se sentían bien? ¿Se sentían felices? ¿Se les gustaba? ¿No les gustaba? O sea, las nenitas iban aprendiendo tareas de cuidado, pero además iban detectando emociones y poniéndole palabras. Ahora, cuando se referían a los varones, a los varoncitos, eran órdenes. Hace esto, no hagas tal cosa. Nunca había educación afectiva ni educación en la ética del cuidado. Cuando decimos que los varoncitos tienen que jugar con muñecas también, pero por supuesto siempre aparece un padre que dice, no, no quiero, va a salir puto, o aparece una docente que no tiene formación en género y llama al papá o a la mamá para decirle, me inquieta mucho, nene quiere solamente jugar con muñecas y con las nenas. A los chicos tienen que aprender la ética del cuidado y la aprenden jugando. Y para esto sirve la educación sexual integral, para reconocer los cuerpos y respetar los cuerpos. Mientras no haya educación sexual integral en todos los colegios, y vamos a tener esta cantidad de violencia, porque la que está educando es la pornografía, y la que está educando son el reforzamiento de todos los estereotipos machistas que se hace a través de los medios de comunicación. Hasta ahí puedo decir. Muchísimas gracias. Le vamos a dar el paso a Melba Romero. Por favor, Melba, su micrófono y le ruego que sea su formulación concreta. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto estar en este conversatorio, me parece muy interesante hablar del machismo, ¿no? Que la gente en la actualidad, más que todo por los medios, como decía Enrique, que las personas, o sea, por tanta información, mala información que no puede ser acatada y lógicamente seleccionada, porque las redes son buenas, pero también tiene su punto negro. ¿Cómo podemos nosotros trabajar en eso? Porque según lo que decía Enrique, que se podría lograr, este caso, crear una conciencia, un valor ético en cuanto a los varones para que ellos comiencen a trabajar lo que son valores. Pero ¿cómo podemos trabajar en este caso? Si existe el patriarcado, y el matriarcado lamentablemente está fundamentado a que los varones no pueden hacer esto. Por ejemplo, hay madres que dicen que los hijos pueden tener 2, 3 mujeres porque son varones. Pueden ver pornografía porque son varones. ¿Y qué está pasando con nosotros? Y nosotros mismos como mujeres estamos influyendo en ese detonante para que no se pueda poder avanzar en esta triste realidad. Porque nosotros como mujeres, no todas, ¿no? Somos a veces atropelladas no solamente por el que pasa por la calle, sino que a veces dentro de nuestros propios hogares. Entonces, sí no solamente en la parte, se humilla en la parte física, sino en la parte moral, en la parte psicológica, se le afecta de una manera, aunque supuestamente no quieran, ¿no?
Entonces, ¿cómo se puede trabajar si existe? Sería una campaña, no sé, de que se trabaje también muchísimo con nosotros las madres, que somos culpables a veces de este tipo de situaciones, ese tipo de violencia que se está dando en la sociedad. Gracias. Ya Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, que escribió un libro que se llama La dominación masculina. Ya ha fallecido, ha hecho increíbles aportes a la sociología. Él dice que en un mundo organizado por hombres, con la mirada y con las categorías masculinas, las mujeres dominadas, subordinadas, aprenden a ver la realidad con las categorías del dominador. Entonces, es esto que hoy le señalaba yo, que el machismo atraviesa absolutamente todos los cerebros. Y esas mujeres que están repitiendo las consignas machistas es porque están colonizadas por el machismo y están repitiendo consignas que mantienen la dominación o la sujetación de ellas a una figura más fuerte que pueden ser o su marido, o el padre, o hijos varones. Ahora, el tema de las redes, ese es un tema creo que muy importante. Es muy importante el trabajo y la participación individual que cada una de las personas haga en las redes. ¿Por qué? Porque en las redes hay mucha manipulación, lo sabemos, sabemos que hay empresas, esto fue denunciado en el Senado norteamericano cuando se investigó y se los hizo declarar a los dueños de varios, desde Facebook a una empresa norteamericana, y sabemos que trabajan en las redes para influir en las elecciones, o sea que producen subjetividad, o sea que influyen en la mirada de cada uno de nosotros estas compañías. Pero también, si nosotros nos formamos, ¿no?, que vamos a ser marionetas, nosotros podemos resistir y hacer propuestas diferentes. Y de ahí es importante que nosotros participemos, porque en la humanidad hubo un cambio muy importante cuando los humanos creamos y las humanas creamos la lectoescritura. Y ahora se está produciendo un cambio muy importante, pero que tiene sus bemoles, porque está fomentando el individualismo, por un lado, en consonancia con la propuesta neoliberal, pero por otro lado, los desastres que produce el neoliberalismo está haciendo de que empiecen, digamos, a surgir ideas que tiendan más al encuentro humano y al encuentro comunitario, y al encuentro respetuoso de los cuerpos, y que se produzcan manifestaciones como la que estamos viendo ahora en Francia, que están cuestionando el alza del costo de la vida, pero también están luchando por una mejor calidad de vida para todos los cuerpos, una cuestión cooperativa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que influir y estar en las redes, y lo podemos hacer en forma individual hasta que, digamos, los varones podamos pasar del yo a un nosotros, y de un nosotros a un movimiento, a un grupo que impacte culturalmente. Pero lo que necesitamos desde el Estado son políticas feministas para los varones. El tema es que, y hablo de políticas feministas porque son las mujeres las que saben lo que han sufrido y sufren por el ejercicio del poder masculino, y son las que pueden ejercer, producir buenas propuestas que nos hagan sentir mejor a todos, a todas las personas. Pero lo cierto es que cuando no hay políticas que estimulen el cambio de los varones desde el Estado, bueno, lo que hay son políticas machistas,
que mantienen el statu quo de dominación masculina. Si uno está en un país en donde no hay claramente una política hacia los varones, y bueno, la política que existe es mantener la dominación masculina. Hasta ahí terminé. Tu micrófono, Gabriel. De acuerdo, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Enrique. Antes de darle el paso a Morela, me gustaría participar con una pregunta del chat. Dice, excelente exposición, Enrique. ¿Qué hacer para ir eliminando el patriarcado de la sociedad? Bueno, a problemas colectivos no hay respuestas individuales, ¿no? Esto es algo que se aprende a partir de las compañeras feministas. Entonces, a múltiples dominaciones no hay una respuesta única. Les traigo un ejemplo. Bell Hooks es una mujer negra que fue una luchadora de los derechos civiles en Estados Unidos, una activista en esa gran lucha que hicieron las personas negras para lograr básicos derechos en Estados Unidos, y hoy es una activista feminista. Y ella dice, las personas negras, las mujeres negras tenemos mucho que decir, y yo les recomiendo que la lean, ¿no? Tenemos mucho que decir. ¿Por qué? Porque nosotros nunca tuvimos un sujeto institucionalizado para dominar. ¿Por qué? Dice, porque como mujeres negras éramos dominadas por los varones negros, por las mujeres blancas y también por los hombres blancos. En cambio, los varones negros tenían un sujeto institucionalizado, que éramos las mujeres negras. Las mujeres blancas tenían un sujeto institucionalizado, que eran las mujeres negras y los varones negros. Y los hombres blancos tenían un sujeto institucionalizado para dominar, que eran las mujeres blancas, los varones negros y las mujeres negras. Y podemos también incluir varones marrones, mujeres marrones, etcétera. Pero tengamos ese esquema básico. Ahora dice ella, paradójicamente, los varones negros lideraron movimientos de liberación antirracial, pero dejaron de lado la liberación de género, dejaron de lado el tema problemático de la dominación masculina y la dominación de clase. Dice, también las mujeres blancas lideraron la liberación de las mujeres a través del feminismo, pero se dejaron de lado la cuestión racial y la cuestión de clase. Y quienes buscan formas más justas de vida, de distribución de la riqueza, y tienen una lucha anticapitalista, dice, tienen una lucha anticlasista, lideraron una lucha anticlasista, pero dejaron de lado la dominación de género y la racial. Algo les ha servido a todos estos grupos. Nosotros tenemos que enfrentar y modificar todas las dominaciones juntas. No sirve modificar una sola dominación. Y esta es una propuesta de un sector del feminismo que se llama feminismo interseccional, o feminismo también decolonial e interseccional, que dice, en cada momento y en cada lugar tenemos que ver cómo son las matrices de dominación que están condicionando la vida de las personas.
porque en una provincia o en una ciudad puede ser un grupo de familias que pertenece a una oligarquía terrateniente, y que pertenece a determinado sector político y con determinadas prácticas abusivas, económicas, etcétera. Y en otra ciudad la estructura de poder es totalmente diferente, y entonces las estrategias tienen que ser totalmente diferentes. Pero hay que hacer el análisis siempre de cómo se da el poder y la dominación en cada lugar. Muchas gracias. Y la última, tenemos una nueva pregunta por el chat. Decía, ¿considera usted que la prostitución se puede legalizar como trabajo sexual? ¿Está de acuerdo? Yo creo que la pregunta que hay que responder es una, ¿para qué sirve en el patriarcado? ¿Por qué el patriarcado sostiene la prostitución? 2, tenemos la experiencia de Alemania. Ahí, en 2001, 2002, se legalizó la prostitución. Hay un sindicato de mujeres prostitutas. En muchos pueblos, especialmente pueblos que antes pertenecían a Alemania oriental, o sea, dominada por la Unión Soviética, son las que con su cuerpo equiparan las balanzas, y los impuestos que pagan equiparan las balanzas del municipio sobre el cuerpo de las mujeres. Y yo creo que debemos proteger a esas mujeres. Ahora, legalizarlas, legalizar, en principio, creo que estaríamos legalizando a los proxenetas, ¿no? Pero habría que discutirlo, porque habría que discutirlo eso. Pero sí quiero decir lo siguiente. En Alemania, las que están sindicalizadas son el 3 o 4% de las mujeres en situación de prostitución. ¿Por qué? Porque los machos van a buscar a las mujeres que no están sindicalizadas. Y las mujeres que no están sindicalizadas sobreviven con esos machos. Y los prostíbulos se han puesto, están en todo el país, pero fundamentalmente en las fronteras de Alemania, donde van los prostituyentes de los otros países. Entonces, insisto, ¿cuál es la función que tiene la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual? Y cuando converso con compañeras que han estado en situación de prostitución y en situación de trata, hablan de los grises que hay ahí. ¿Cuál es la función que cumple en el patriarcado? Eso es lo que tenemos que discutir. Muchísimas gracias. Es el turno de Morela Amor. Morela, por favor, enciende tu micrófono y se concreta en tu pregunta. Hola, buenas noches. Hola. Desde acá, desde Argentina. Lamento haber ingresado tarde, la computadora no me tomaba el código de ingreso, pero sí me lo tomó el móvil. Bueno, una de las preguntas, esta última que acaban de hacer, ¿qué lectura había sobre la prostitución? Porque bueno, hay muchos discursos feministas que a veces tratan de sostener o darle una lectura como de elección, de un trabajo de elección y demás. Bueno, ya ahí Enrique la abordó. Por otro lado, pensaba esto de la educación sexual integral, que por un lado, sí, la pornografía, pero también recuerdo, incluso yo soy psicoanalista, me recibí en el año 2012, y trabajé en educación sexual, y ya había una educación sexual, pero era todo desde los temores del embarazo no deseado o las enfermedades de transmisión sexual. Y recuerdo que en esa práctica muchas chicas se acercaban a preguntar qué era acabar, no sabían la cuestión del placer, no se abordaba el tema del orgasmo, los varones preguntando porque veían pornografía de que las mujeres largaban un líquido y que no entendían de qué se trataba. Digo, incluso en la educación sexual, bueno, yo cuando tuve que hacer la tesis, que yo quería abordar lo que era el placer sexual en adolescentes, fue todo un tema, incluso hasta para la universidad, a ver si abordaban este tema de placer en adolescentes. Bueno, psicología estamos hablando, o sea, como, digo,
¿qué nos garantiza el hecho de que haya una ley de educación sexual integral o demás, de que esto se pueda? Porque por un lado entiendo que el Estado tiene que estar, así como la ley de la legalización del aborto está, pero ¿cómo hacer para seguir generando? Porque me parece que hay que seguir militándolo, porque por más que se sancione una ley, no sé hasta qué punto se genera esa instauración a nivel social. Eso pensaba por un lado, y por otro, el otro día charlando con algunas colegas salió una charla donde, bueno, que lo escuchamos mucho en el consultorio también, de que las masculinidades no saben qué hacer con estas nuevas feminidades o con estos movimientos feministas. Entonces ha aumentado un montón el consumo de Viagra en chicos jóvenes porque no se sienten potentes frente a una mujer que ahora tiene otra manera de pensar, o de salir con hombres que no se bancan que la mujer gane más o tenga un auto mejor que ellos, cosas de ese lugar, ¿no? De cuando los pones en falta en relación a estas cuestiones simbólicas de poder. Y pensábamos, son dignos hijos de sus madres, pensando en estas madres atravesadas también por el patriarcado, que han sido madres que se han dedicado solamente a cuidado de sus hijos, entonces han generado estos hombres narcisistas, si se quieren, donde, bueno, hay que sostenerlos en el pedestal y no hay forma de hacerlos caer. Digo, ¿cómo pensar una cultura masculina desde otro lugar que no sea la violación, que no sea estos lugares de poder? Cuando se pone en falta algo de esto, parecería que la defensa es más poder aún y más violencia y más violación aún. Bueno, y agradecer por este encuentro hermoso. Gracias. Sí, te diría, mi opinión está en 2 puntos. Por un lado, ningún Estado en Occidente está haciendo cumplir la educación sexual integral, ninguno. Y no ha habido ningún gobierno en Argentina, ni en ningún estado de los países del norte, que haga cumplir a rajatabla en todos los colegios la educación sexual integral. Todos negocian con iglesias, grupos conservadores, religiosos, negocian y aún aceptan que docentes digan, no, yo eso no voy a meter, no voy a hablar de esto, no voy a hablar del otro. Ningún Estado se ha puesto firme. ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve al Estado patriarcal? Porque, a ver, lograr una educación sexual integral, una ley, moviliza mucho. Pero esto es parte de cómo funcionan las repúblicas. Uno tiene que luchar mucho para conseguir una ley y en algún momento se reacomodan, te dan la ley y después anda que se cumpla, ¿no? Anda que se cumpla. Y eso desmoviliza a la gente también. No sé, es un tema como para analizar sobre el funcionamiento de la república y qué intereses está sirviendo, por un lado. Por otro lado, el segundo punto que hiciste referencia es al tema de las madres. Yo creo que ahí siempre digo, cuidado con responsabilizar a las mujeres solamente, ¿no? Porque la ausencia, la forma de estar presente del varón, que tiene ese aval social y ese poder social, porque está ahí en la casa, pero está representando a todos los machos, esa forma de estar presente, con su participación activa o con su silencio y sus ausencias, tiene tanto impacto en la formación de ese machito como lo que hace la mamá. Ahí hay corresponsabilidad absoluta, porque lo que iguala, que lo que es el poder que representa el macho, ese padre machista en la casa, ¿no? Que acepta todas esas prácticas y las avala y las sostiene. Bueno, hasta ahí nomás. Muchas gracias. Ahora le damos el paso a Saskia Cedeño. Adelante, por favor. Muchas gracias y pido perdón de antemano un poco por el desorden de mis ideas, pero bueno, así está en este momento. Yo me quedé un poco con esto que se dijo antes de la violación
en el ámbito intrafamiliar. Esto de la violación incestuosa es un secreto a voces, ¿no? Se habla de casos aislados, se acusa de monstruos o enfermos a estos hombres. Yo soy de Manabí, de acá de Ecuador, y acá se habla mucho de lo común que son los casos de incesto, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Y normalmente son casos que se terminan sabiendo por embarazos, ya cuando las niñas o adolescentes quedan embarazadas. Y los datos no son muy claros, creo. Apenas a mediados de, si me parece, 2019 se tipificó ya el delito, entró en vigencia. Y esto sin duda ha sido un avance, ¿no? Un logro de que ahora ya tenemos tipificado el delito como violación incestuosa concretamente, pero en realidad no se sabe mucho de la dimensión de este problema. Y supongo que la pregunta aquí concreta está orientada a cómo abordar este problema desde los movimientos sociales y últimamente también desde el Estado, ¿no? Porque es una realidad que se niega. No sabemos bien cómo hablarlo, ni cómo investigarlo, ni cómo entenderlo siquiera. O sea, ya los problemas de violencia de género son difíciles de tratar siempre, causan ruido, pero este en particular causa mucho más ruido de lo normal porque, entre otras cosas, pues se toca esta institución sagrada, ¿no? Que es la familia, y esta idea de que hay un instinto así de cuidado natural de padres a hijas, que no siempre se cumple, bueno, no solo de padres a hijas, sino también tíos, abuelos, hermanos, etc. Eso. Los estados, que son estados patriarcales, dejan que se visibilice, porque además le importa 3 carajos los cuerpos de las niñas en las zonas rurales y todo lo demás. Bueno, y parece que fuera un tema de educación. En realidad, el incesto paterno-filial se da en todas las clases sociales. Lo que pasa con la burguesía ecuatoriana y con la clase media y media alta ecuatoriana, es lo que pasa con la burguesía chilena y la clase media chilena y con Argentina, que tienen medios para hacerlo abortar. Tienen medios para hacerlo abortar y no lo denuncian. Y cada tanto va apareciendo alguna mujer o algún jovencito que fue, alguna mujer que pasó esa experiencia, o también tiene medio para ocultarlo. Por ahí familias muy religiosas la mandan, la hacen parir, y yo conozco el caso de Argentina, algún obispo que hizo, repartió, mellizos, repartió y listo. Entonces, cuando hay poder económico, cuando hay poder político, esto se oculta, pero se da exactamente igual que en cualquier clase social. Los pobres se visibiliza más por el embarazo de las niñas, ¿no? Y bueno, y además, cuando se las condena a esas niñas a que corran riesgo su vida, ¿no? Para tener ese embarazo. Así que, ¿qué es lo que se puede hacer? Insisto, es muy difícil cuando vemos un Estado, cuando vemos que los Estados no tienen políticas. Y esto se resuelve con políticas sociales y políticas que apunten a la educación de los varones, de las mujeres, que apunten a la protección que apunten al reconocimiento de los derechos reproductivos. Pero bueno, no se hace, o a veces hay algún programita como para cumplir con la Organización Mundial de la Salud o con la Asociación Panamericana de la Salud. Hay mucha hipocresía, mucho cinismo en el maltrato de los cuerpos de los habitantes de cada país, cualquiera sea la ideología que esté presente. La estructura patriarcal es terrible. Nada más. No te puedo decir nada más. Muy bien. Vamos a darle el paso a Tea para que por favor formule su pregunta. Adelante, por favor. Tiene que abrir el micrófono, por favor, Tea. Ahora, Sí. ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un poco, bueno,
que me pongo triste con estas cosas. Y bueno, la pregunta lo que quería no sé cómo formularlo, pero a mí se me junta mucho. ¿Me oyes? Sí, ¿te estás hablando de dónde? ¿De España? Desde España, sí. Ah, bien. Soy Asun. Sí, 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 sí. Ah, vale, perdón. Dime. Como me he La tenido, pregunta, bueno, a ver, es que a ver si las sé formular, que tengo ya muchas cosas en la cabeza. Pero lo primero, bueno, ¿por qué? Me pregunto por qué se me junta a mí tanto en la cabeza la cultura de la violación con la prostitución. A mí cuando la primera vez que oí que se formaliza la prostitución como un trabajo, me pareció algo muy perverso, muy raro, porque para mí, qué mal me explico, cultura de violación y prostitución es lo mismo. A veces pienso que una persona se va de putas porque le da ir a violar a una persona es más difícil. O sea, que es una violación. ¿Me he explicado? ¿Me ayudas? sí, 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 te he explicado. Mira, yo Ah, creo que una respuesta ya es a esto que estás diciendo, y es el tipo que va, entra, hace lo que quiere y se va de ahí sintiéndose macho, le importa 3 carajos cuál es la situación de la mujer. Listo, eso es una violación para mí. O sea, estás bloqueada, no se te escucha. No se te escucha El audio, no sé. el audio. y es verdad. Me pregunto Pero qué idea... entonces hay que poner la mirada sobre los varones cuando hablamos de prostitución. Porque si no, este tema no lo vamos a resolver nunca más. Pongamos la mirada sobre los varones prostituyentes. Sí. Nada Yo me más. pregunto qué idea hay detrás de ponerlo como un trabajo con seguridad social y como algo bonito, no sé cómo decirlo. Vale, pero Bueno, sí, sí. si analizamos a los varones, seguramente vamos a encontrar la respuesta. Vale. De acuerdo, muchísimas gracias y vamos a continuar con la última pregunta del foro. Le vamos a dar el paso a Socorro. Por favor, Socorro, le invitamos a que abra su micrófono y al mismo tiempo sea concreta en su formulación. Adelante. No, se volvió a apagar. Así. Perfecto. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? No te conocía. Bueno, yo estoy en Rosario y trabajo en un ambiente, en una comunidad le dicen ahora, antes le decíamos tobas, pero a ellos no les gusta. Claro. Entonces, y realmente es un dolor ver cómo existe esto tan común y que las madres de los chiquitos aceptan porque también fueron violadas por sus padres, su padrastro, lo que sea, ¿no? Entonces hay gente que lo explica que está dentro de la cultura, porque el padre tiene que conocer a la hija antes que cualquiera. A mí me da como mucha rabia, y bueno, tenemos educación sexual integral y hemos incluido el tema de su propia cultura, porque ellos, para colmo, por ejemplo, no tienen muy claro ni el aborto, ni la pastilla, ni siquiera los preservativos para los varones, cosa como natural. Pero las chicas sufren y los niños peor. Eso también me hiciste acordar en México, que me tocó estar,
creo, no sé si sería el mismo sociólogo francés que decía, o que por lo menos se trasladaba, que los varones tienen tres, como son educados, tan mimados. Por ejemplo, si alguien tiene que ir a buscar leña, va la mujer porque el varón hay que cuidarlo. Y si todos los esfuerzos son de parte de la mujer. Entonces dice que llegan a una edad en que se sienten inhábiles, ¿no es cierto? Se sienten que no saben hacer nada. Y entonces tiene tres formas de ejercer su poder: el alcohol, las armas y era el alcohol y el sexo, ¿no? Y ahí, por eso entonces, y las mujeres acostumbradas, por ejemplo, a decir, bueno, él trabaja sobre lo suyo, ¿no? Y me pega porque, qué sé yo, porque no fui virgen al principio del matrimonio, entonces tiene derecho a pegarme. Todo este mundo del poder que decías vos, ¿no? Y acá tenemos también un colegio de unas hermanas que se dedican a trabajar con las prostitutas, y el colegio van muchos hijos de ellas y todo. Entonces, la educación me parece a mí como el único camino, porque ellos salen a la calle a trabajar en contra de la trata, y les van diciendo, no, si no hay, ¿cómo era que decían? Bueno, que si no se pagaba y si no había clientes, no había trata, ¿no? Porque a las mujeres como que no Claro. tenían, pero están en el esfuerzo de educar al varón. Y yo digo, y también digo otra cosa, por lo menos acá las argentinas me dirán que sí o que no, pero también, o por lo menos en el ambiente que se habla acá en Rosario, ¿por qué no hacen, yo digo, políticas públicas los estados? Porque están involucrados los jueces, están involucrados los gobiernos, están involucrados. Exacto. En Argentina también ahora lo que está pasando, y también me dirán, o por lo menos acá y en Buenos Aires, ahora se dedican a tener departamentos, ya no son prostíbulos como antes, que se decía el cabaret o qué sé yo, ¿no? Sino que en cualquier lugar, vos lo sabrás mejor que yo, lugares pobres o lugares más ricos, Sí, sí. se hacen estos. Y desgraciadamente los consumidores tienen que ver con los ambientes gubernamentales y de la justicia y todo. Entonces, nunca se llega a realmente a creer cómo se hace para la concientización de todas estas, sobre todo de los Sí. gobiernos, ¿no? De los políticos, qué sé yo decirte. No sé. Ahora, hace 10 años atrás, 8 años, en Salta di una formación sobre violencia machista y había una líder de una comunidad indígena. Y entonces ella me contó que ella había sido agredida sexualmente en su comunidad, que esto le había traído serios problemas porque ella en ese momento tendría 55 años, sentía que no la podían tocar. Dice, ahora, los varones, y los caciques, ellos aprenden rápidamente por ahí a utilizar un teléfono, y en muchas cosas cambian, pero en estas cosas no quieren cambiar. Ellos quieren seguir ejerciendo esa dominación, me decía esta indígena. Y creo que objetivamente hay una transmisión cultural. Ahora, cuando nosotros hablamos de cultura, no significa que sea una cosa buena. En todas las culturas hay aspectos que son culturales de mierda, que hay que eliminarlos, que hay que sacarlos. Y dentro de nuestra cultura tenemos la cultura de la violación, que es una cosa que se va transmitiendo de generación en generación, que es el permiso y el aval a los varones para que sean prostituyentes. Por eso, así como se dice que en la corrupción hay que seguir
el hilo del dinero para saber cómo se da la corrupción, en la prostitución hay que seguir el hilo de los varones para saber cuál es la función que cumple. Dejo acá. Gracias. Bien. Bueno, ¿Dejaríamos acá? Sí, muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias a toda la querida audiencia. Les pedimos mil disculpas por no poder responder todas las preguntas pendientes debido al tiempo. Nos hemos extendido ya 25 minutos y hay que respetar en este caso los acuerdos ya con nuestro expositor. Infinitamente agradecidos contigo, Enrique, por compartir tus conocimientos a favor de la construcción del bienestar. Asimismo, agradecer a todas las personas, hombres y mujeres, que están con nosotros en este momento compartiendo este espacio. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Nos encontramos como tucuna.es en todas las plataformas. Enrique, si deseas despedirte de la audiencia, este es el momento preciso. Sí, bueno, nada, muchísimas gracias por el intercambio, por las preguntas que me han hecho pensar algunas cosas y aclarar algún punto internamente, así que buen aprendizaje para mí. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias. Y bueno, contarle a la gente que nos acompaña que tucuna.es es un grupo de autoayuda para las personas que han sido violadas o abusadas sexualmente, y hoy ya somos fundación y tenemos muchos proyectos y sueños entre manos. Muy bien. Hasta pronto, entonces. Hasta pronto. Gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias, Torito.